Muy bien, vamos a continuar con tuberculosis infantil, que es un tema también importante y al final también vamos a desarrollar algunas preguntas. A recordar que esta enfermedad, la tuberculosis en general, sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Es la primera causa de muerte en todo el mundo, la primera causa de muerte por una enfermedad infecciosa en todo el mundo, incluso por encima del HIV, ¿no? Así que vean ustedes que todavía sigue siendo un problema muy importante la tuberculosis y en nuestro país todavía sigue siendo un problema todavía muy importante, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para intentar contener la enfermedad. Quiero empezar con esta gráfica que también hay que tenerlos en cuenta porque puede ser que hayan preguntas relacionadas a datos epidemiológicos, ¿no? En esta gráfica, que es una gráfica que se ha sacado del Ministerio de Salud, muestra los principales indicadores epidemiológicos, el número de asintomáticos respiratorios identificados en el Perú desde el 2008 al 2015. Vamos a analizar la gráfica de la incidencia de tuberculosis, que es la que habitualmente es motivo de preguntas en muchos exámenes de admisión. Fíjense, la incidencia de pregunta, que es la línea morada, a lo largo del 2008 al 2015, que han pasado 8 años, ha habido una caída gradual, pero muy lenta todavía, de la incidencia, es decir, de los nuevos casos de tuberculosis. Y la tasa de incidencia ha pasado de ser de 103.8 nuevos casos por año por 100.000 habitantes hasta llegar a 87.5 casos nuevos por 100.000 habitantes en el año 2015. Es decir, ha habido sí una caída lenta y progresiva de la tasa de incidencia, pero en valores absolutos, o sea, porque la tasa de incidencia es un valor relativo, ¿no? Es decir, el número de casos nuevos por una determinada cantidad de población en un determinado periodo de tiempo. En valores relativos ha ido cayendo, pero en valores absolutos, es decir, el número de enfermos, de nuevos casos de tuberculosis a lo largo de los años ha ido aumentando en valores absolutos, ¿no? Porque la población ha ido aumentando también, ¿no? Fíjense el número de sintomáticos respiratorios, por ejemplo, que está en miles acá, que es las barras en plomo, ha ido cayendo hasta 2010 y a partir del 2010 se ha ido incrementando, ¿no? O sea, el número de enfermos ha ido incrementando, pero la tasa de incidencia ha ido cayendo. O sea, es un problema todavía muy serio en nuestro país. Ahora, entonces la tasa de incidencia del 2015, que es la última publicada del MINSA, es de 87.5 de nuevos casos por 100.000 habitantes en todo el Perú. Esto contrasta con lo que nos muestra, por ejemplo, la OMS, datos de la OMS para el Perú, porque estos son los casos reportados en el Ministerio de Salud y hay luego resultados de tasa de incidencia de estudios hechos por la OMS, ¿no? Que ellos encuentran tasas de incidencia que están alrededor de 120, ¿no? En los estudios. O sea, muchos de los casos de tuberculosis que no se reportan no están en estas gráficas y por lo tanto la tasa de incidencia oficial es 87.5, que ha ido cayendo. Posiblemente la tasa de incidencia real sigue siendo muy alta en nuestro país, alrededor de 120 según la OMS, casos nuevos por 100.000 habitantes, 120 casos nuevos por 100.000 habitantes, ¿no? Por año. Ahora, la distribución proporcional de los casos nuevos de tuberculosis según edad y género. Fíjense que lo que nos interesa a nosotros y lo que se define como tuberculosis infantil es aquella tuberculosis que se da en niños menores de 15 años, ¿ya? Así se define por lo menos epidemiológicamente en tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis infantil estamos hablando de la tuberculosis en menores de 15 años. Entonces, por ejemplo, en el año 2015 nuevos casos de tuberculosis en niños de 0 a 4 se han presentado 273, que representan el 1% del total, que son 27.299 casos nuevos de tuberculosis. Y de 5 a 14 años, 1.092 casos nuevos en el Perú, lo que representan el 4%. Entonces podríamos decir que la tuberculosis infantil representa el 5% de la tuberculosis total en nuestro país, ¿no? 5%. Eso es un dato epidemiológico importante que puede ser motivo de pregunta de examen de admisión. Y luego también hay que recordar que no existe diferencias, como ustedes pueden ver, entre el porcentaje de varones y el porcentaje de mujeres en niños que desarrollan tuberculosis. Es el mismo.
cosa que no pasa en los adultos. Como ustedes pueden ver, a medida que van pasando los años, por ejemplo, entre los 15 y 24 años, es más frecuente la tuberculosis en varones, 63% contra un 37% en mujeres. Y pasa lo mismo en los diferentes grupos etarios, ¿no? En cambio, en la tuberculosis infantil es la misma. Esto es un dato epidemiológico muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con ciertas condiciones de vida que tienen los niños a diferencia de los adultos, ya que vamos a mencionar más adelante. O vamos a repasar ahora. Por ejemplo, habitualmente, y esto lo vamos a mencionar más adelante también seguramente, los niños se suelen contagiar en el entorno de trabajo, perdón, en el entorno familiar, en la casa, en el hogar o con las personas que lo rodean. Por esa razón no hay mayor diferencia entre varones y mujeres. En cambio, en el caso de los adultos, el contagio suele ser en el entorno de trabajo y son los varones los que con más frecuencia salen del hogar y los que tienen y se exponen a mayor riesgo, por eso tienen mayor porcentaje de infecciones. Entonces, eso quizás marca la diferencia entre el porcentaje de infectados entre varones y mujeres. Recordar entonces que los niños habitualmente se infectan a través de algún familiar cercano que vive en la casa, ¿ya? Hay un caso centinela siempre. Y esto es otro dato muy importante, esto es una tabla muy importante que seguramente también suele ser motivo de preguntas, ¿no? Simplemente acá para mostrarles la incidencia de la tuberculosis por regiones, ¿ya? Y nos vamos a ir a esta columna, que es la tasa de incidencia, en este caso por regiones. Y fíjense que la región que lleva la delantera en tasa de tuberculosis, tasa de incidencia de tuberculosis, es el Callao. Tiene 218.1 por cada 100.000 habitantes por año para el 2015. El promedio en el país, recuerdan que era 87.5. Esto, o sea, tiene una tasa de incidencia muy alta. Luego tenemos Lima Este con 168.9 y Lima Ciudad con 164.9. 188.9 Lima Este. Y finalmente veamos que está Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna como los departamentos o las regiones que tienen mayores tasas de incidencia de tuberculosis, ¿ya? Eso también motivo de pregunta, ¿ya? Así que esto hay que recordarlo. Y quizás como mnemotecnia, las regiones que se encuentran en las zonas de la sierra son las que tienen menos tasa de incidencia, ¿no? Entonces la tuberculosis infantil se define como aquella que afecta a menores de 15 años, ¿no? Esto ya hemos comentado, y representa en nuestro país el 5% de la tuberculosis en general. Y nuevamente recordarles que la proporción entre varones y mujeres en la etapa infantil es la misma. Las formas clínicas de tuberculosis en general y también en la tuberculosis infantil puede ser la siguiente, ¿ya? La tuberculosis entonces puede ocasionar una infección, una primoinfección. Bueno, o sea, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía inhalatoria, es decir, tiene que haber una persona con tuberculosis que está eliminando el germen o el microorganismo a través de la boca o nariz cuando tose o estornuda, ¿verdad? Entonces estos gérmenes ingresan al organismo ocasionando una primoinfección. Es una forma clínica de tuberculosis, primoinfección, ¿no? O sea, la primera vez que se infecta. Esto suele darse en las etapas tempranas de la vida, en los niños. Dado que el Perú es un país con una incidencia, una prevalencia muy alta de tuberculosis, todavía en Latinoamérica somos entre el segundo lugar de tuberculosis después de Haití. Entonces habitualmente la primoinfección suele darse en etapas tempranas de la vida, ¿ya? Y la primoinfección o el primer contacto con la tuberculosis que se da en las etapas tempranas de la vida puede seguir dos caminos. Una que ocasiona una infección progresiva, que es la que se ve en niños, ¿ya? En la cual una vez que el germen ingresa a la vía respiratoria,
destruye los alvéolos, atraviesa a los ganglios linfáticos mediastinales, puede ocasionar enfermedad pulmonar o tuberculosis pulmonar. ¿Mm? También puede ocasionar como prima infección tuberculosis miliar y otras formas de tuberculosis como tuberculosis ganglionar, etcétera, ósea, ¿no? Tuberculosis ósea. Entonces, la prima infección rápidamente en niños puede terminar ocasionando enfermedad, que es lo menos frecuente, pero se da. Luego, la prima infección puede quedar latente, ¿ya? Y el niño solamente desarrolla el complejo de Gong, ¿no? Que el complejo de Gong son los signos radiológicos que se encuentran en una radiografía de tórax, ¿no? Que son crecimiento ganglionar en el mediastino, etcétera, que va precedido por la infección inicial de la tuberculosis, cuya clínica es a veces muy inespecífica, que puede presentar algunos signos de tos, ¿no? Febrículas, expectoración, y luego la infección se suele, digamos, limitar a la zona respiratoria, a los ganglios linfáticos respiratorios, y terminan en el complejo de Gong aislados del organismo, ¿no? Están ahí latente, el germen queda latente en el organismo, ¿no? Entonces, recuerden entonces que la prima infección en el niño se puede decantar hacia una infección progresiva ocasionando enfermedad, o puede terminar como un complejo de Gong donde se autolimita y el microorganismo queda latente. Estando latente, con el transcurrir de los años puede haber infección secundaria, es decir, el germen que se ha quedado latente en las vías en el sistema linfático torácico, en los ganglios linfáticos mediastinales, por alguna razón, por ejemplo, caen las defensas, el niño se desnutre, tiene alguna infección, etcétera, ese germen se puede reactivar. Y la reactivación puede ocasionar infección secundaria, ¿ya? La infección secundaria puede decantar en tuberculosis latente otra vez, ¿no? O infección secundaria progresiva ocasionando los mismos problemas que podría haber ocasionado una infección primaria. ¿Ya? La infección secundaria también se puede dar por reinfecciones, es decir, vamos a poner que este es un niño de 15 años, ¿no? Que tuvo la prima infección a los 3 años y a los 15 años está en contacto con otros adolescentes con tuberculosis y se puede volver a reinfectar, y eso puede ocasionar infección secundaria. Ya la persona ha desarrollado una prima infección, hace una infección secundaria y luego hace las enfermedades, ¿no? Las más comunes: tuberculosis pulmonar, tuberculosis miliar, otras como tuberculosis ganglionar, tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis ósea, etcétera, ¿no? Pero también después de una infección secundaria puede quedar latente la tuberculosis, ¿ya? Entonces, en adultos lo que se suele ver son infección secundaria, ¿no? O bien la reactivación de la infección inicial de la tuberculosis o una reinfección son los que ocasionan la tuberculosis pulmonar. En el caso de los niños, habitualmente suele ser la prima infección la que puede decantar en enfermedad tuberculosa, ¿ya? La prima infección. Entonces, esas son las formas clínicas. Esta es una gráfica ya para dar algunos datos epidemiológicos de la tasa de incidencia de la tuberculosis. Yo les decía que en el año 2015 estaba alrededor del 5%, ¿no? La tuberculosis infantil representa el 5% de la tuberculosis en general, ¿no? Eso a lo largo de los años, como ustedes pueden ver en la gráfica, ha ido cayendo, ¿no? O sea, hemos partido en el 2008 un porcentaje de 7,9% y ha ido cayendo lentamente. Acá ha habido en el 2012 un pico al 8,6%, luego una rápida caída y ha ido cayendo, ¿no? O sea, cada vez tenemos menos porcentaje de tuberculosis infantil. Sin embargo, sigue siendo importante en número, porque son 1.425 casos nuevos de tuberculosis en niños menores de 15 años por año. Todavía es importante. Las características en el niño, ¿no?, comparadas con las de los adultos. En los niños, los síntomas de la infección por Mycobacterium tuberculosis son inespecíficos o pueden estar ausentes en el niño, ¿no? Eso a diferencia de los adultos. La forma de presentación más común
tanto en niños como en adultos, es la tuberculosis pulmonar, y en adultos habitualmente rápidamente esta puede manifestar los signos clásicos de tuberculosis, como son la tos por más de 2 semanas, déficit del apetito, decaimiento, malestar, fiebre. Todos esos síntomas se pueden presentar en el niño, pero son más inespecíficos, ¿ya? Así que es un poquito más difícil hacer diagnóstico clínico de la tuberculosis. Un adecuado diagnóstico clínico es muy difícil de hacer en niños menores de 8 años, porque producen por una poca producción de esputo, ¿no? Además de que producen poco esputo, los niños pequeños son paucibacilares, producen poca cantidad de gérmenes o eliminan poca cantidad de gérmenes con la tos que pueden presentar. El diagnóstico, el gol estándar en el diagnóstico de la tuberculosis suele ser la tinción de Sieg-Nielsen, ¿no? Identificando al bacilo de Koch. Esto es mucho más difícil en niños porque son paucibacilares, ¿ya? Ellos eliminan menos cantidad de gérmenes y es más difícil detectarlos entonces. Entonces, recordar esto que ya había comentado al inicio. La enfermedad en el niño es siempre un evento centinela que representa la transmisión reciente de tuberculosis en la comunidad, habitualmente en la familia, ¿no? Si nosotros tenemos diagnóstico de tuberculosis en un niño, hay que pensar que ese es solamente un evento centinela. Alrededor del niño, con seguridad, hay adultos con tuberculosis, que son adultos que cuidan al niño, habitualmente los padres, los que tienen la tuberculosis y han contagiado al niño. Entonces, puede ser que los adultos no tengan síntomas, porque se puede dar, ¿no? Adultos sin mayores clínicas que traen al niño con tuberculosis. Nosotros tenemos la obligación de hacer los estudios en todas las personas que viven con el niño, y habitualmente son los padres los que tienen la enfermedad, y hay que tratar también en ellos la enfermedad. En la mayoría de los casos son tuberculosis primaria, es lo que les decía, ¿no? La forma clínica primaria en el niño, ¿ya? Con lesiones cerradas, con números relativamente pequeños de micobacterias, son paucibacilares, pocas bacterias, por lo que el niño es poco bacilífero, o sea, es TBC BK negativo, ¿no? Y como son BK negativo o son paucibacilares, contagian o tienen menor contagiosidad en comparación con los adultos, ¿ya? Por eso decíamos que los adultos habitualmente se contagian de otros adultos, y generalmente es en el trabajo, ¿no? En sus actividades, ¿no? Y son los varones los que salen con más frecuencia de la familia para el trabajo, y por lo tanto son los que más se contagian en adultos. En cambio, en los niños, estos tienen baja contagiosidad. Es difícil que el niño contagie al adulto, ¿no? Suele ser al revés, es el adulto el que contagia al niño. En niños la enfermedad ocurre dentro de los 12 meses de la infección primaria, ¿ya? En un 95% de los casos viene la primoinfección, y luego viene alrededor de los 12 meses el desarrollo de la enfermedad, que puede ser tuberculosis pulmonar, miliar u otra forma de tuberculosis. Hay mayor frecuencia de TBC extrapulmonar y de enfermedad grave en menores de 5 años, ¿no? Aunque todavía sigue siendo poco frecuente la tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, la ganglionar, la meningitis tuberculosa o tuberculosis ósea, sigue siendo en poca proporción. Comparado con los adultos, es mucho más frecuente la tuberculosis extrapulmonar y formas graves de tuberculosis, ¿no? Diseminada tuberculosis a todo nivel en niños menores de 5 años, ¿ya? Entonces también es pregunta de admisión. Entonces, en niños menores de 5 años es más frecuente la tuberculosis extrapulmonar y formas graves de tuberculosis comparado con los adultos. Pero igual la proporción de las formas extrapulmonares es muy pequeña todavía en los niños, ¿no? Aproximaciones diagnósticas que se usan para el diagnóstico de tuberculosis infantil. El diagnóstico de tuberculosis infantil se basa principalmente en la historia de contacto con un adulto enfermo, ¿ya? Esto es fundamental. Esto se tiene que encontrar siempre, o casi siempre, un adulto enfermo, ¿ya? Signos y síntomas clínicos que son inespecíficos. Puede haber tos, decaimiento, pérdida del apetito, uh, pérdida de peso, pero son muy inespecíficos, ¿no? Algunos exámenes auxiliares, especialmente la radiografía de tórax,
y el PPD o la prueba de tuberculina, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestro país a la mano, ¿ya? Pero recuerden acá que lo fundamental es que haya un adulto enfermo en casa, ¿no? Que es lo más importante cuando hablamos de tuberculosis infantil. Los síntomas son inespecíficos, más de la mitad de los niños son asintomáticos en la enfermedad temprana, ¿no? Eso hay que recordarlo. Las formas de tuberculosis, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar primaria, ¿no? En el contexto de la primera infección desarrolla tuberculosis pulmonar en un 60-80%, ¿ya? Es la forma más común de tuberculosis en los niños, tuberculosis pulmonar primaria. La clínica es inespecífica, como habíamos comentado ya, tos, fiebre o febrícula prolongada, cansancio, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna y puede presentarse también dificultad respiratoria, que es mucho menos común, pero se puede presentar sobre todo cuando se da neumonía tuberculosa, que es ya una forma grave de tuberculosis en niños menores de 5 años, ¿no? En los lactantes, en un 80 o 90%, y en adolescentes suelen tener mayor expresividad clínica que en los niños de edad escolar, en los que a menudo la enfermedad es silente, ¿no? Entonces es más, digamos, más notoria la clínica en los lactantes y en los adolescentes, ¿no? Lactantes hablamos de niños menores de un año. Los signos físicos son escasos en relación a los hallazgos radiológicos. Habitualmente uno examina al niño y no encuentra mayor signología al examen clínico, ¿no? A la auscultación, etcétera. Y sin embargo, cuando se le toma la radiografía de tórax se pueden encontrar los infiltrados intersticiales, crecimiento ganglionar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una característica también. La TBC pleural es más común en adolescentes, ¿ya? Es menos común en general, pero es más común en adolescentes. Es más común en el lado derecho y bilateral solo en el 5%. Es más común en el lado derecho. Bilateral solo en el 5%, TBC pleural, ¿no? Y luego tenemos otra forma de tuberculosis, diseminación hematógena secundaria. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de infección secundaria, ¿no? O sea, hubo una prima infección, se formó el complejo de Ghom, pasan algunos años o meses y se reactiva la infección, llega a la sangre y ocasiona la tuberculosis miliar, que en frecuencia es un 5% de la forma de presentación. Es más común en niños menores de 5 años y huéspedes inmunocomprometidos. Podemos hablar acá de niños desnutridos fundamentalmente, ¿no? Niños desnutridos en quienes sus defensas están muy bajas, o niños con infección por HIV o algún tipo de inmunocompromiso, ¿no? Es común el compromiso multiorgánico. Cuando se da tuberculosis miliar en niños menores de 5 años, es común el compromiso multiorgánico. O sea, no solamente afecta al nivel pulmonar. Si nosotros encontramos TBC miliar en niños pequeños, casi siempre hay también tuberculosis renal, tuberculosis gastrointestinal, incluso tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? En niños pequeños es muy común que sea multiorgánico. Los órganos más vascularizados son los de más alto riesgo, ¿no? Se desarrolla usualmente 2 a 6 meses después de la infección inicial. Puede ser o es usualmente PPD negativo, ¿no? Los síntomas en frecuencia: fiebre, tos, disminución de peso, anorexia, sudoración nocturna, hepatomegalia y el examen pulmonar anormal en un 48%. Y esto es una forma grave de tuberculosis, ¿no? Donde ya es más florida la clínica, ¿no? Esplenomegalia 39%, linfadenopatía 29%. En la radiografía de tórax tenemos nódulos pequeños múltiples. Esa es la característica de la tuberculosis miliar. Son nódulos pequeños múltiples menores a 2 milímetros de diámetro. Y pueden haber otras lesiones como derrame pleural, derrame pericárdico, signos de consolidación, o sea, neumonía tuberculosa, adenopatía iliar, hay ganglios linfáticos alrededor del hilio pulmonar, o en mediastino. También puede haber cavitación, pero es más raro que haya cavitación en niños, ¿no? El riesgo de meningitis tuberculosa en estos pacientes es importante, por eso muchas veces se recomienda realizar punción lumbar, ¿no? Es muy frecuente en niños. Cuando hablamos de tuberculosis miliar, estamos hablando de una forma de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Que tiene característica, que la característica es
que invade todo el pulmón, ¿no? Y forma estas millas en la radiografía. Pero en el niño, porque eso sucede en los adultos también, en el niño, si nosotros encontramos en una radiografía de tórax tuberculosis miliar, estamos obligados a buscar compromiso de otros órganos, porque es frecuente el compromiso multiorgánico, ¿no? Incluso riesgo de meningitis tuberculosa, por lo tanto estamos también, muchas veces se recomienda hacer estudios para buscar tuberculosis en el sistema nervioso central. Ya la tuberculosis extrapulmonar, que es mucho menos frecuente, pero es más frecuente en niños, ¿no? Es mucho menos frecuente. De las tuberculosis extrapulmonar, la más frecuente es la ganglionar. Esto recuérdenlo, ¿no? Porque también es motivo de pregunta. En un 60-80% de la tuberculosis extrapulmonar es la ganglionar. Luego ya menos frecuentes, enteroperitoneal o meningotuberculosis, meningoencefalitis tuberculosa, la ósea un 4% y la renal menos frecuente. Entonces la ganglionar es la más frecuente de las tuberculosis extrapulmonares. Los métodos diagnósticos, además del estudio clínico, son la microscopía y el cultivo. Ya acá fundamental es el estudio de BK, ¿no? La prueba de tuberculina, el PPD, estudios radiológicos, habitualmente radiografía de tórax, rara vez tomografía, habitualmente es radiografía de tórax. La reacción en cadena de polimerasa para detectar DNA, ya menos frecuente, aunque últimamente se está usando más, estudios serológicos, inmunológicos, el cuantiferón, etcétera, ¿no? Vamos a tocar algunos de los que son más importantes. La prueba de tuberculina es el método que más se utiliza para el diagnóstico de infusión tuberculosa, ¿ya? La interpretación, que eso también es motivo de pregunta, ¿no?, del PPD en países como el Perú es muy complicada porque tenemos una alta prevalencia, es decir, pueden haber personas que hayan estado expuestas y han hecho el complejo de Gón y han quedado con TBC latente, tener PPD positivo, lo que no quiere decir que estén haciendo enfermedad, ¿no? O aquellos que han sido vacunados, ¿no? Etcétera. O niños que tienen infección y están desnutridos y no tienen respuesta inmunitaria y pueden tener PPD negativo, ¿no? Entonces, es difícil la interpretación, es fundamental el estado. Para la interpretación es importante algunos aspectos epidemiológicos, por ejemplo, que haya sido vacunado o que haya sido o que haya estado expuesto a alguna persona con tuberculosis, ¿ya? Y también el estado inmunitario, es fundamental el estado inmunitario. Entonces, se considera resultado positivo si la induración es de 10 milímetros a más para la población en general, es decir, aquella persona que no que sea inmunocompetente, ¿no? O sea, un niño bien nutrido, que no tenga ningún problema de inmunodeficiencia nutricional o de otro tipo, en él se considera que una prueba, un diámetro de la induración por encima de 10 es positiva, ¿no? Hay que recordar que el PPD se lee alrededor de las 72 horas, eso también es pregunta de examen, ¿no? Se coloca el reactivo subcutáneo, en el tejido celular subcutáneo, y se lee a las 72 horas, ¿no? Si es más de 10 se considera positivo, si es inmunocompetente. En pacientes con inmunodeficiencia, HIV, SIDA, desnutridos severos o que reciben corticoides de modo prolongado o algún tipo de inmunodeficiencia como tratamiento antineoplásico, etcétera, se considera positivo si el PPD está por encima de 5 milímetros o más. Incluso si el niño está muy desnutrido, cuando pasa, por ejemplo, vamos a retroceder, el contexto de una TBC miliar, por ejemplo, es un niño habitualmente desnutrido, que ha tenido ya etcétera. En ellos el PPD es negativo. No ¿por qué suele ser negativo? Habitualmente porque estos niños, si hacen una forma tan severa de tuberculosis, suelen estar desnutridos o tienen algún tipo de inmunodeficiencia en el cual el PPD es negativo porque no hay respuesta inmunitaria en estos niños, ¿no? Está muy venida a menos la respuesta inmunitaria. Entonces, en inmunosuprimidos incluso el PPD puede salir negativo teniendo la tuberculosis. La lectura se hace a las 72 horas, eso hemos comentado. Su positividad indica infección primaria con Mycobacterium tuberculosis. Si sale positivo, eso se interpreta como que ha tenido infección primaria con tuberculosis, si es que no hay clínica, obviamente, ¿no? Por ejemplo, es una persona que no tiene ninguna sintomatología. En la mayoría de los niños la reactividad aparece en 3 a 6 semanas
después de la primoinfección. Ocasionalmente puede tomar 3 meses, ¿ya? O sea, hacen la primoinfección inicial o la infección primaria y recién a partir de los 3 a 6 semanas puede haber positividad del PPD. Ya esto también hay que recordar, ¿no? La reactividad queda positiva para toda la vida, aún después del tratamiento, una vez que es positivo, ¿no? No suele bajar la reactividad. Los rayos X también forman parte de estudios importantes. La radiología es muy importante para el diagnóstico de tuberculosis. La evidencia radiológica de tuberculosis pulmonar incluye, o sea, ¿qué vamos a buscar? Linfadenopatías, iliar o mediastinal, ¿ya? O sea, ganglios linfáticos. Iliar, cuando hablamos de ganglios linfáticos que están alrededor de los bronquios, venas, arteria pulmonar, etcétera. O mediastinal, ¿no? Cambios parenquimales, hiperinflación segmental, ¿no? Atelectasia, consolidación, efusión, empiema pleural, rara vez más focal, cavitación. La cavitación es rara en niños, es más frecuente en adolescentes y adultos. Y la TBC miliar, que es un patrón fino reticular, es como una nevada en el parénquima pulmonar, como una nevada, ¿no? Entonces, todos estos cambios, como ven ustedes, son muy variados. En realidad, forman parte de los hallazgos radiológicos que se puede tener en el contexto de un niño con tuberculosis pulmonar. Va a depender mucho de la gravedad, de la intensidad, etcétera, ¿no? La tomografía es de ayuda para demostrar la enfermedad pulmonar donde las radiografías no son normales o no ayudan, como por ejemplo en enfermedad endobronquial, cavitaciones tempranas, bronquiectasias, ¿no? La tomografía también puede ayudar para la valoración de la tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? Buscando meningitis, tuberculoma, nódulos linfáticos aumentados o prominentes, etcétera. En general la tomografía no se suele utilizar, ¿no? Basta con la radiografía de tórax. A nivel de microscopía, los niños pequeños rara vez producen esputo, nuevamente repetimos ello, ¿no? En ellos se obtienen muestras de aspirado gástrico. Ya, cuando quiero hacer estudio de BK en niños, se suele hacer estudio de aspirado gástrico, es decir, hay que colocar una sonda gástrica y tomar en las primeras horas de la mañana una muestra de aspirado gástrico, ¿no? Menos del 20% de los cuadros donde se comprueba tuberculosis tienen un esputo o aspirado gástrico que es positivo a la tinción de Zinc-Nielsen, comparado con el 75% de los adultos. Fíjense la gran diferencia de positividad con la prueba de BK o la tinción de Zinc-Nielsen, ¿no? En adultos es muy alta, el 75% de las personas que tienen tuberculosis hacen BK positivo, en cambio en los niños el 20% nada más. Otros fluidos corporales en los niños tienen positividad aún más baja. Ahora, la positividad es mucho mayor en las formas graves de tuberculosis, sobre todo en la tuberculosis miliar. Ya decíamos que la tuberculosis miliar en los niños menores de 5 años suele ser multiorgánica, por lo tanto hay que buscar el bacilo no solamente en el aspirado gástrico, sino también en orina, en heces, y suele ser positivo, ¿no? En ellos con mucha más frecuencia cuando se trata de tuberculosis miliar en niños. Bueno, y esto son solamente para recordar que son los criterios de Stigen y Toledo que a día de hoy siguen estando vigentes para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? El diagnóstico se hace cuando el puntaje está por encima de 7. Esto es diagnóstico y por lo tanto tenemos que iniciar tratamiento, ¿no? Bastaría con el hallazgo del BK para hacer diagnóstico. El hallazgo de BK entonces es el gol estándar del diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Tenemos también, si en la radiografía, si hay algún granuloma específico, 4 puntos. Si es PPD positivo, 3 puntos. Antecedente epidemiológico, 2 puntos. Cuadro clínico sugestivo, 2 puntos. Y radiografía sugestiva, 2 puntos, ¿no? Si con la suma de todos ellos superamos 7, entonces es diagnóstico de tuberculosis y tenemos que iniciar tratamiento. Entre 5 y 6 factible, amerita prueba terapéutica, es decir, empezamos tratamiento y valoramos si es que realmente mejora o no. Entre 3 a 4 es posible, amerita mayor estudio, hay que estar o mayor estudio o vigilancia, ¿verdad? Y bueno, y al final vamos a dar algunas consideraciones en relación al tratamiento en niños, ¿ya? Algunos, alguna terminología proporcionada por la OMS, ¿no?
sospecha de tuberculosis cuando tenemos un niño enfermo con historia de contacto con un caso confirmado, ¿no? Ese contacto tendría que ser habitualmente alguien que vive con el niño. Ese es el niño que tiene sospecha de tuberculosis. Y en cualquier niño que no se consigue estado saludable después del sarampión o tos convulsiva con pérdida de peso, tos y sibilancias que no responde a terapia antibiótica para enfermedad respiratoria o con edema doloroso en un grupo de nódulos superficiales. Tuberculosis probable, sospecha de un caso, o sea, cuando tenemos un caso sospechoso, y cualquiera de, si es PPD positivo, si tiene una radiografía de tórax sugerente, si tiene apariencia histológica sugerente en una biopsia ganglionar habitualmente, cuando hacemos biopsia ganglionar, y respuesta terapéutica al tratamiento específico. Es una tuberculosis probable. Y confirmada cuando se detecta el bacilo de Koch en la prueba en la tinción de Zinc-Nielsen, ¿no? En las secreciones o tejidos. O en algún cultivo. ¿No? Bueno, y esto es lo que nos propone la norma técnica del 2013 para tuberculosis en nuestro país, el Ministerio de Salud, que es la última norma que todavía sigue vigente para el tratamiento de tuberculosis en niños menores de 5 años, ¿no? Nuevos o antes tratados, ¿ya? Fíjense, el tratamiento, cuando la localización es pulmonar, extrapulmonar o miliar, sin compromiso osteoarticular y o del sistema nervioso central, y es VIH negativo o VIH positivo, ¿no? Entonces son los esquemas terapéuticos. Tenemos entonces dos fases. Para un niño VIH negativo, un tratamiento de dos fases, una primera fase de 2 meses y una segunda fase de 4 meses, ¿ya? Acá les voy a dejar la gráfica, están en la diapositiva, para que puedan revisarlo con detenimiento, pero que esto es importante que lo aprendan, ¿no? Porque esto sí de memoria, casi con seguridad que vienen preguntas de tuberculosis, ¿no? Entonces, para un niño con tuberculosis sin compromiso osteoarticular o del sistema nervioso central, el tratamiento son 6 meses, una primera fase de 2 meses y una segunda de 4 meses, ¿ya? Y están ahí los medicamentos, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿no? Con las dosis que están graficadas acá. Si fuera VIH positivo, igual son 2 fases, pero la segunda fase es diaria y dura 7 meses, a diferencia de la anterior, que solo es 3 veces por semana y dura 4 meses. Ahora, si fuera tuberculosis extrapulmonar y miliar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, independientemente de ser VIH positivo o negativo, el tratamiento dura un año, con una primera fase con 4 drogas por 2 meses y una segunda fase con 2 drogas por 10 meses, en total 12 meses, ¿ya? Ahí está en resumen entonces todo el esquema terapéutico de todas las posibilidades de tuberculosis en la norma técnica de tuberculosis del Ministerio de Salud del 2013. Entonces vamos a avanzar, porque en realidad esto lo tienen ustedes en su PPT y lo pueden revisar con más detenimiento. Como les digo, esto es importante, ya recuerden esto, sobre todo las fases, el tiempo, que es un motivo de preguntas. Esto también es importante, la isoniazida y la rifampicina son hepatotóxicas, son fármacos hepatotóxicos y causan elevación de los niveles séricos de las aminotransferasas, ¿no? Estos problemas de hepatotoxicidad son más raros en niños comparados con los adultos. Pregunta de examen, ¿eh? Son más raros en niños comparados con los adultos. La isoniazida se asocia a deficiencia sintomática de piridoxina, especialmente en desnutridos, ¿no? O sea, isoniazida se asocia a deficiencia sintomática de piridoxina. Por eso que se tiene que dar suplementos de piridoxina, sobre todo en malnutridos, así como en niños que se alimentan por el pecho, ¿no? Estas son las dosis. Recién nacido un mes, 5 miligramos día, menor de 12 años, de 12 a 18 años, de 5 a 10 y 10 miligramos día, ¿no? De piridoxina. La piracinamida es generalmente bien tolerada en niños y rara vez provoca disfunción hepática. Eso también en comparación con los adultos, ¿ya? Es menos tóxico, ¿no?
El etambutol está asociado a neuritis retrovulvar, ¿no? Cuyos síntomas son visión borrosa, escotoma central y ceguera para los colores. Puede ser seguro en niños mayores de 5 años en dosis de 15 miligramos por kilo día. Recuerden, ¿no? Etambutol en niños mayores de 5 años. Se debe realizar evaluación oftalmológica antes de revalar cada 1 o 2 meses. O sea, hay que hacer evaluación previa antes de iniciar etambutol, ¿no? Pero entonces en niños menores no se suele usar. De acuerdo a la norma técnica de tuberculosis del 2013 en nuestro país, la tuberculosis resistente, que es un problema que a día de hoy es cada vez más importante, se clasifica de la siguiente manera, ¿ya? En nuestro país ya tenemos importantes tasas de tuberculosis resistente a isoniazida, ¿no? Si la resistencia es a isoniazida, pero no tiene resistencia a rifampicina, ¿ya? Entonces acá tenemos 4 formas de clasificar la resistencia a los antibióticos del Mycobacterium en tuberculosis. La primera es tuberculosis resistente a isoniazida, ¿no? Cuando solo es por isoniazida y no es resistente a rifampicina. Tuberculosis resistente a rifampicina, si la resistencia es a rifampicina pero no a isoniazida. Y hablamos de tuberculosis multidrogo resistente si la resistencia es a isoniazida y rifampicina, ¿ya? O sea, cuando digamos TBC multidrogo resistente, estamos hablando de resistencia a isoniazida y rifampicina, que en general son los fármacos pilares en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Es realmente una tragedia que estos fármacos, que haya una tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Y hablamos de tuberculosis extremadamente resistente, o TBC XDR, si además de la resistencia a la isoniazida y la rifampicina, es resistente a una fluoroquinolona y a un inyectable de segunda línea, ¿ya? O sea, XDR. Y esto, que también puede ser motivo de pregunta, nos grafica los casos notificados de tuberculosis resistente a medicamentos y pruebas de sensibilidad rápida, ¿ya? Tuberculosis resistente a medicamentos y el número de pruebas de sensibilidad rápida del 2008 al 2015, ¿ya? La tuberculosis resistente a isoniazida, fíjense cómo a lo largo de los años, en el año 2008 se ha tenido 197 casos, se ha ido incrementando dramáticamente hasta tener 891 casos de resistencia a isoniazida en el 2015. Tuberculosis resistente a rifampicina todavía sigue en un bajo umbral cuando hablamos de solo resistente a isoniazida, pero la tuberculosis multidrogo resistente es aquella que tiene resistencia a isoniazida y a rifampicina. Fíjense cómo están en valores sumamente altos, ¿ya? Y ese es un problema muy muy importante en nuestro país. En el año 2015 han habido 1.365 casos de tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? De las 27.000 casos de tuberculosis nuevos que se presentaron en ese año. O sea que es una proporción importante, ¿no? Y finalmente vamos a hablar rápidamente de quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis tiene el objetivo de prevenir la enfermedad tuberculosa, ¿ya? En niños menores de 15 años la dosis es de 10 miligramos kilo día, máximo a 300 miligramos por día, la que se debe dar en una sola toma de lunes a domingo por 6 meses, ¿ya? Cuando se da en menores de 5 años que son contacto de caso índice, o sea, vamos a suponer que hemos diagnosticado a un adulto la tuberculosis en todos los niños menores de 5 años, que han estado en contacto, conviviendo con la persona, se tiene que dar, ¿no? Caso índice de tuberculosis pulmonar independientemente del resultado del frotis de esputo, del caso índice y del resultado del PPD del menor. Se tiene que dar independientemente, ¿no? Simplemente el hecho de haber diagnosticado tuberculosis pulmonar y que tiene menos de 5 años debe recibir quimioprofilaxis. Y personas entre 5 a 19 años con PPD igual o mayor a 10 y que son contactos de caso índice de tuberculosis pulmonar. Entonces el requisito en niños mayores de 5 años es que tenga PPD positivo, más de 10, para que se le pueda iniciar quimioprofilaxis. Quizás la quimioprofilaxis ha sido una de las razones por las cuales con el paso de los años ha ido incrementándose la resistencia a la isoniazida, porque la profilaxis se hace con isoniazida. Entonces todavía esto es muy
se está empezando a cuestionar, ¿no?, el uso rutinario de la quimioprofilaxis. Bueno, vamos a terminar ahora con algunas preguntas. Vamos a reforzar lo que hemos comentado. Vamos con la primera pregunta. La primoinfección de la tuberculosis pulmonar del lactante se caracteriza por, recuerden, ¿no?, la primoinfección, el primer contacto, ¿no?, ser predominantemente parenquimal, ser un proceso en extremo grave, ser predominantemente ganglionar, presentar baciloscopía positiva y no responder al tratamiento antituberculoso. Ya, hay que recordar que la primera infección es el primer contacto del niño con el germen de la tuberculosis. La mayor parte de los niños que entran en contacto hacen síntomas muy inespecíficos y que finalmente terminan en infección latente, forman el complejo de Ghon y queda latente la infección. Y luego de ello, que habitualmente no necesita tratamiento, ese niño puede seguir con su vida normal y quizás en el futuro se reactive la infección y haga la enfermedad. Pero la gran mayoría de los niños que presentan primoinfección terminan en infección latente y el complejo de Ghon, ¿ya? Por lo tanto, no necesitan tratamiento antituberculoso. No es lo mismo primoinfección que infección pulmonar primaria por tuberculosis, ¿no? Presentan baciloscopía positiva. No se suele hacer estudios porque es el complejo de Ghon, es que en nuestro país es tan común, y además los niños son paucibacilares, ¿no? Así que eso también es falso. Es predominantemente ganglionar. Claro, el complejo de Ghon se caracteriza justamente porque el proceso inflamatorio se da fundamentalmente en los ganglios iliares y mediastinales, que es el complejo de Ghon. Esta sería la respuesta, ¿no? Predominantemente ganglionar. ¿Es un proceso en extremo grave? No, como les decía, que más bien es común en nuestro país y habitualmente se autolimita y se localiza la infección en los ganglios iliares y periliares y mediastinales. Es predominantemente parenquimal. Si fuera parenquimal ya estaríamos hablando de tuberculosis pulmonar, ¿no? A ver, bueno. Claro, entonces la primoinfección de la tuberculosis pulmonar, acá está. Felizmente no había notado que es sin tuberculosis. Entonces la respuesta sería la A, es predominantemente parenquimal, porque estamos hablando de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis en lactantes y niños pequeños ocurre, ya nos pide marcar la verdadera, porque los enfermos adultos no toman precauciones con sus excretas, por contacto con pacientes con tuberculosis desconocido frecuentemente. Acá vamos a analizar la primera alternativa. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por vía inhalatoria, no tiene mucho que ver las excretas, ¿ya? Entonces esta ya de cajón es falsa. La B, por contacto con pacientes con tuberculosis desconocido frecuentemente, claro. Acá se refiere a que haya estado en contacto con alguien que tiene tuberculosis pero que todavía no lo conoce, ¿no? Vamos a seguir. Porque no se les hizo la prueba de PPD en el control de niños sanos, no tiene mucho que ver, ¿no? Porque se ha identificado al Mycobacterium tuberculosis, porque no se ha identificado al Mycobacterium tuberculosis tampoco, porque no se les aplicó la vacuna de BCG. La vacuna de BCG previene las formas graves, ¿no? En teoría está diseñada para las formas graves de tuberculosis. Entonces, había mencionado al inicio de la charla que habitualmente la tuberculosis infantil forma parte de un evento centinela. Habitualmente son las personas a su alrededor las que contagian y que sin saber contagian muchas veces, ¿no? O sea, la mayor parte de veces el adulto tiene tuberculosis sin mayor clínica o una clínica mínima, no sabe que tiene tuberculosis y esa es la forma más frecuente de contagio en niños, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta sería la B, ¿ya? Por contacto con pacientes con tuberculosis desconocido. Sí, porque es la que más, ¿no? Acá un poquito habría que mencionar, a mejorar el enunciado, ¿no? Porque se trata de personas que tienen tuberculosis y que no lo conocen, ¿no? No saben que tienen tuberculosis, son las que van a contagiar al niño.
Las características diferenciales de la tuberculosis del niño con respecto a las del adulto son, o sea, ¿en qué se diferencia la tuberculosis del niño con el adulto? Eso hemos mencionado ya en la charla, ¿no? Menor población bacilífera, verdadero, ¿no? Hemos dicho que son paucibacilares. Ausencia por lo general de lesiones cavitarias. En comparación con los adultos, los niños presentan rara vez lesiones cavitarias. Mayor predisposición a la enfermedad tuberculosa extrapulmonar. En comparación con los adultos, sí, efectivamente, es mayor la proporción de tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis ganglionar, meninge, etcétera, ¿no? Comparado. Menor número de reacciones adversas al tratamiento con tuberculosis, verdadero. Y todas son correctas, claro. Menor población bacilífera, verdadero. Ausencia por lo general de lesiones cavitarias, verdadero. Mayor predisposición a la enfermedad tuberculosa extrapulmonar, verdadero, no ganglionar. Menor número de reacciones adversas al tratamiento con tuberculostáticos, claro, comparado con los adultos, les decía que en niños es menor la frecuencia de efectos adversos, se presentan, pero en menor frecuencia. Por lo tanto, la respuesta sería todas son correctas, ¿ya? En esta pregunta todas son correctas. Y muy bien, con ello hemos terminado la charla de tuberculosis infantil y me gustaría que haya algunas preguntas o alguna duda en relación a lo que hemos tocado antes de dar por terminado la presentación. Muchas gracias. No hay, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Vamos a dar por concluido este tema y nos vemos. Gracias.